Arrancamos entonces con lo siguiente, que es ¿qué tipo de jornadas especiales existen? Bueno, empleador y trabajador, cierren micrófonos, por favor, pueden acordar temporal o de forma indefinida que se organicen turnos de trabajo sucesivos, los cuales le permitan a la empresa su operación sin que en ningún momento se detenga el funcionamiento de la empresa. Eso es lo que significa esto que están leyendo aquí, que dice que permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad. ¿Qué significa eso sin solución de continuidad? Les explico. O sea, solución de continuidad es que se interrumpa la actividad. Por ejemplo, cuando se trabaja únicamente en jornada del día, de 8 a 12, de 2 a 6, a las 6 de la tarde la empresa se paraliza, ¿no? Porque ya no hay quien siga trabajando, tampoco se necesita, entonces ahí se da lo que se produce, o sea, lo que se llama solución de continuidad. Ahora, sin solución de continuidad es que en ningún momento se interrumpe la producción. Por ejemplo, una empresa que trabaja 24 horas y a sus empleados les coloca 3 turnos de 8 horas cada uno. Entonces, un primer turno de 8 horas, un segundo turno con otro grupo de empleados en las siguientes 8 horas, ahí van 16, y un tercer grupo para completar las 24 horas. No necesariamente tienen que ser grupos o turnos, perdón, de 8 horas, que es lo que les voy a explicar a continuación. Entonces, observen acá, o sea, se pueden establecer turnos que sean de 6 horas también. La norma dice que cuando se trabaja de esta forma, el turno no debe exceder de 6 horas al día y 36 horas a la semana. Sin embargo, no les puedo decir exactamente qué ocurre, pero la mayoría de los empleadores no están respetando esta cuestión y están colocando turnos de 8 horas. Y como los empleados no reclaman, pues entonces el asunto se hace todavía mucho más difícil. Continuando con esto, entonces voy a explicarles. Ajá, ¿cómo funcionaría el asunto en caso de que alguien estuviera trabajando o una empresa necesitara trabajar 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año? Antes de que alguno pregunte, profesor, ¿y qué empresa funciona así? Muchas, las de vigilancia, las que tienen que ver con la salud también, o sea, sobre todo las que tienen servicio de urgencias, como el caso de clínicas, hospitales y así otras tantas más. La lista es larga. Entonces, síganme por favor en este ejemplo que está acá. Observen que aquí arriba dice turno 1 y a continuación aquí hay un cuadrito donde hay un tono verde. No sé qué tipo de verde será eso. Entonces, aquí yo estuve sombreándoles con verde los turnos que haría la persona, ¿no? En cada uno de los días que le correspondiera. Recuerden, estamos trabajando sobre la tabla de Infanzón. Va de lunes a domingo. Esto es jornada nocturna, esto es jornada diurna, esto es jornada nocturna y esto sería la jornada dominical. Entonces, en un primer turno, vamos a suponer una auxiliar de enfermería. Arranca trabajando a las 7 de la mañana, llega hasta la 1 de la tarde. Ahí son 6 horas. Se va para su casa, vuelve al día siguiente a la 1 de la tarde y labora desde ese momento hasta las 7 de la noche y son 6 horas más. Más 6 horas que llevaba antes, lleva hasta el momento 12 horas trabajadas en esta semana. Se va para su casa, retorna al día siguiente, va a iniciar un turno que es de 12 horas, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Lo cumple y se va para su casa. 12 horas que trabajó aquí, más 12 horas que iban antes, lleva 24 horas trabajadas. Al día siguiente le corresponde un turno en la noche. Llega a las 7 de la noche, trabaja durante toda la noche hasta las 7 de la mañana del día siguiente, que es viernes. Observe, 12 horas más 2, más 12, 36. Se va para su casa, retorna a trabajar a las 7 de la noche y repite lo que hizo la noche anterior. Llega hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Ahí cumplió las 48 horas. Bueno, ese es un turno. Recuerden que les dije que la empresa no puede paralizarse. No sé si fue aquí que les puse el ejemplo de que, imagínense que llega, que las clínicas trabajaran, incluida su área de urgencias, hasta las 6 de la tarde, y a las 6 y un minuto llega una persona con un cuchillo metido en la espalda, arrastrándose, casi que agonizando, y en la clínica le cierran la puerta en la cara y antes de cerrar le dicen, no señor, qué pena, pero ya cerramos, vuélvase mañana a las 8 de la mañana y con mucho gusto lo atendemos. Eso sería inaudito, ¿verdad? De modo que una clínica no puede interrumpir su servicio. De modo que entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues contrata un primer turno para que haga esas horas que estoy colocando ahí. Recuerden que no pueden pasar de 48 horas a la semana. Tienen que contratar un segundo turno. El primer turno lo coloqué en verde. El segundo turno, las horas están resaltadas en color mostaza.
Entonces, pues bueno, no voy a repetir las horas en las que están, ustedes las están viendo, espero que claramente aquí, pues los turnos, de qué forma operarían, ¿no? Si los cuentan, ese segundo turno está haciendo otras 48 horas más. Como se pueden dar cuenta, siguen quedando unos espacios por acá en los cuales no hay asignación todavía, en lo que tiene que ver con turnos, de modo que tienen que contratar un tercer grupo para que haga ese tercer turno, que es el que estamos viendo aquí en color azul. Observen ahí estos turnos que están acá y, y este que está acá. Nos está sobrando este segmento que está aquí, este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí. Si suman eso que está ahí, eso nos va a dar 24 horas. Resulta que no se justifica pues contratar un turno por 24, a menos que sea por medio tiempo, ¿no? Pero normalmente las clínicas no lo hacen. No contratan por medio tiempo, sino que tienen un personal y esto de paso les sirve para ir ensayando, una especie de periodo de prueba, ¿no? Para ir ensayando a los que aspiran a ingresar a la clínica. Entonces, ¿qué hacen? Esos primeros 3 turnos que hasta el momento les he explicado son personal de planta, ¿no? Esos están legítimamente contratados. ¿Qué ocurre con esas 24 horas que andan por ahí dando vueltas que hasta el momento no ha sido posible llenar? Entonces, no es personal de planta, ahí es donde entran los que comúnmente llaman supernumerarios. ¿Qué es un supernumerario o una supernumeraria? Un trabajador al cual se le paga por horas o por días o por turnos trabajados y no tiene una contratación, digamos, extendida en el tiempo, o sea, no está vinculado mediante un contrato a término fijo, ni mucho menos a término indefinido. Es una persona que se tiene como lo que llaman en el ejército un switch, ¿no? Lo encienden y lo apagan cada vez que se necesita. Entonces, el asunto, ¿cómo funciona? Estos supernumerarios, pues de pronto han sido aprendices que ya hicieron prácticas en la clínica. Entonces, ¿qué ocurre? Pues en la clínica ya reposan sus hojas de vida. Cuando se necesita, cuando hay turnos que están libres, pues entonces la jefe de enfermería, la jefe general de enfermería, que es la que se encarga de asignar estos turnos, echa mano de ellos, ¿no? Los llaman y les dicen, mira, hay un turno libre el martes de 7 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Lo quieres hacer? Obviamente, como esa persona tiene toda la intención del mundo de hacer méritos para ser contratada lo más pronto posible, apenas se produzca una vacante en la clínica, pues entonces la persona pues dirá que sí. Entonces hace ese turno, el día siguiente se lo pagan, o de pronto se lo guardan ahí porque van a salir más turnos en la semana y la persona quiere hacerlo. Entonces después le programan otro turno que podría ser el sábado de 7 de la noche a 7 de la mañana del día domingo. Los turnos nocturnos se recargan un poquito, tienen un porcentaje sobre el valor de la hora ordinaria y si son horas dominicales nocturnas, pues tiene todavía más, de modo que estos son los turnos que más pelean. No sé si ustedes saben, ¿no? Pero por ejemplo, si una auxiliar de enfermería quiere o un médico quiere estar con los suyos en un 7 de diciembre, en un 24 de diciembre, en un 31 de diciembre, eh, las clínicas permiten que arregle con un supernumerario o con otro compañero que no esté en turno y le pague el turno de forma privada. Ahora, ¿cuánto les cobran? Pues depende. A una auxiliar de enfermería creo que le están cobrando como 150,000 pesos por un turno de 12 horas, sobre todo si es en 24 o en 31 de diciembre. Y a los médicos entre 1 millón y 1.500.000 pesos. Bueno, o sea, es bueno para quien se lo gana, pero si miramos la otra cara de la moneda, pues es alguien lo que está haciendo es sacrificando su goce personal, su goce afectivo. No va a estar en una fecha pues como esta donde queremos estar con nuestra familia con tal de ganar un poco más de dinero. Entonces no termina de ser lo más chévere del mundo, ¿no? Tampoco. Profesor, Ya Lady, cuando quieres intervenir, ya sabes, me levantas la manito digital que está ahí en la parte baja y yo con mucho gusto te doy el uso de la palabra y así no le quitamos ritmo a la clase. Déjame terminar y ya con muchísimo gusto te atiendo. Entonces, ¿qué ocurre con los supernumerarios? Pues bueno, ellos se están mostrando, están trabajando durante todo ese tiempo, a pesar de que van a rin pelado porque ellos les pagan por horas. No hay una vinculación real, ¿no? con ellos por parte del ente clínico y algunas veces ni siquiera les pagan. No voy a decir que eso pasa en las clínicas de acá de Ciénaga. Aquí hay bastante responsabilidad en lo que tiene que ver con esa parte, pero sí tengo conocimiento de que hay algunos supermercados a los que no les pagan o les pagan mucho menos de lo que deberían pagarles, ¿no? También. Cuéntame ya, ladies.
Profesor, en las entidades financieras a los supernumerarios o sea, tienen sueldo fijo, no le dan bonificaciones ni nada de eso. Y en caso de las enfermeras, en las fechas especiales, de pronto cuentan con suerte quien le haga el turno, porque en esas fechas nadie quiere estar metido en un hospital. Claro, por eso les Lo cobran digo por tanto. experiencia propia. ¿Tú, Sí, tú, tú eres auxiliar? mi mamá, Ah, ok. en Ah, no, 2 años siendo auxiliar y créame que se perdió de muchos momentos especiales y claro, 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 por supuesto que sí, sí, eso es justamente lo que estoy explicando. No, no, o sea, a ver, ¿qué les digo? O sea, no piensen que lo que les estoy diciendo se aleja de la realidad porque existan variantes. No, o sea, variantes hay en el mundo laboral como granos de arena tiene la orilla del mar de Ciénaga, ¿no? O sea, se pueden dar mil situaciones diferentes, millones de situaciones diferentes, ¿no? Eso sí, pues cada empleador pues ve de qué forma le hace el quite a la ley o le retuerce el pescuezo a la ley de forma que no la cumple como debería ser. Pero en términos generales, esto funciona así como les estoy diciendo. ¿Alguna pregunta con respecto a esta cuestión? Gracias, Lady, por tu aporte. Bueno, seguimos entonces. Voy a hablarles sobre, precisamente, les decía, ¿no? Con respecto a lo que es la solución de continuidad en materia laboral, ¿no? O sea, para que haya solución de continuidad, o sea, ahora se los explico sobre el esquema este que está aquí. Debe entenderse que existió una interrupción, ¿no? Como dice acá, ¿no? Un lapso de tiempo durante el cual la relación laboral se vio interrumpida, ¿no? O sea, no hubo vínculo en ese tiempo. Cuando hablamos de solución de no continuidad o solución de continuidad, esta es una ficción legal, ¿no? En la que la buenas juez, tardes. buenas tardes, o la ley van a considerar que a pesar de haber existido una interrupción en cuanto al vínculo laboral, la relación realmente, si miramos, no se interrumpió. Vengan y les cuento algo. Observen este esquema que está aquí. Espérense, déjenme ver si esto le programé. Ok, sí, para que aumente. Bueno, observen. Hay un primer contrato en 2014. Cerremos micrófonos, por favor. Hay un primer contrato en 2014, el cual se hace por una duración de un año, ¿verdad? Bueno, resulta que el empleado, pues, se desempeña en ese contrato normalmente. Y ocurre que el contrato debía terminar 31 de diciembre. Pues entonces el 15 de noviembre le pasa la comunicación diciéndole que su contrato no será renovado. El empleado se mortifica, se aflige, se entristece, pero igual tiene que irse. Entonces el 31 de diciembre, mientras todo el mundo está celebrando, pues el hombre está recogiendo sus cositas de su escritorio y se está yendo a tratar de pasarla no tan mal ese 31 de diciembre, a pesar de que el 2 de enero ya no tiene trabajo. Pues el hombre se va y ocurre que le dejan pasar tal vez 25 días del mes de enero y a los 25 días lo llaman por teléfono y le preguntan si consiguió trabajo. Pues él va a decir, no, nada, esto ya voy a cumplir un mes de estar en paro. Le dicen, ¿le interesa trabajar con nosotros una vez más? Y obviamente él va a responder que sí. Está varado y pues tiene que poner comida en la mesa como sea, de modo que por supuesto va a decir que sí. Ocurre que llegan y lo contratan una vez más para el mismo cargo en el que estaba, tal vez con el mismo sueldo, de pronto con un poquito más, con las mismas funciones que antes tenía. El empleador, ¿por qué hizo esto de desvincularlo laboralmente, dejarlo por fuera un mes y luego volver a contratarlo? Porque resulta que hay empleados que están muy mal asesorados y piensan que cuando un trabajador les trabaja 2 años consecutivos, 3, 5, 10 años consecutivos, se crea una especie de vínculo indisoluble que no existe forma de romper. Eso es mentira, mis queridos alumnos. Es más estable laboralmente que usted lo contraten a término fijo entre 1 y 3 años a que lo contraten y sea a término indefinido. ¿Y sabe por qué? Y cuando les explique cómo funcionan los despidos en los contratos a término indefinido, van a darse cuenta y creo que van a llevarse algunas decepciones. Porque ¿qué ocurre? Si usted lo desvinculan sin justa causa a mitad de un contrato a término fijo, pues ya le dije, o sea, lo más seguro es que tenga que indemnizarlo y pagarle el resto de los salarios que hacían falta como si usted los hubiera trabajado. Pero en los contratos a término indefinido
lo que le pagan es mucho menos por cada año trabajado en lo que tiene que ver con esa parte. O sea, hay una leve indemnización, pero sobre eso hablamos después. Entonces, retomando el ejemplo este que les estoy diciendo, pues al empleador alguien le dijo, alguien le metió en la cabeza que había que romper, ¿no?, con esta cuestión de la continuidad en el contrato. Entonces, se ideó esta fórmula genial, ¿no? De despedir al empleado, dejarlo por fuera durante un mes y volver a contratarlo. Bueno, eso pasó al final del primer contrato. Está corriendo este segundo contrato y le repiten la dosis. Entonces, este contrato terminaba 31 de enero, pues resulta que entonces por acá, 15 de diciembre, le dicen que no va a seguir trabajando con la empresa e igual lo desvinculan durante otros 30 días. Lo vuelven a contratar, ¿no?, por un tercer contrato y se produce la misma cuestión y así por un cuarto contrato. Entonces, ¿qué ocurre? Alguien se le dio por quejarse por esta situación y dijo, bueno, pero ay, entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo es el asunto? O sea, ¿cuál es este vaivén en el que me tienen a mí que no me dejan pasar nunca un año completo? Siempre ando, siempre ando con tristezas y con angustias al final de cada contrato y tal. Bueno, ese alguien resulta que llega y entabla una demanda por esta cuestión. ¿Qué ocurre en un caso como este, mis apreciados alumnos? Pues nuestra Corte Suprema de Justicia, la misma que al fin hizo justicia, ahora no hace mucho, le echó mano al presi diario, llegó y dijo, bueno, pero y esto está como raro, ¿no? Porque de pronto, listo, si lo desvincularon una primera vez, bueno, de pronto es que pensaban que iban a contratar a alguien que tenía mayores o mejores competencias, pero posteriormente ese alguien no quiso el empleo y pues recontrataron a este señor. Pero cuando pasa por segunda vez, entonces es lo que yo creo que les decía el semestre anterior. Les decía, o sea, una vez es equivocación, todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. Una segunda vez ya es un gran descuido, pero una tercera vez es un enorme desafío el que está haciéndole esa persona a otra persona. Entonces, ya voy, Faisuli. Entonces, ¿qué pasa? La Corte Suprema llegó y observó lo que se llama en derecho y en psicología un patrón de conducta. Y, de modo que este empleador anda desvinculando al final de cada contrato a sus trabajadores y después vuelve y lo recontrata exactamente con el mismo, luego del mismo lapso de tiempo que ha dejado correr. Ajá. Hágame el favor, investiguenme si eso lo está haciendo con el resto de los empleados también y resulta que como lo hacen los contratistas algunos contratistas de una reconocida empresa de electricidad de este país, a los contratistas llegan y anualmente, ¡pum!, los mochan durante un mes. Lo hacen una vez, tras otra, tras otra, tras otra, y obviamente lo hacen con centenares de empleados. Bueno, ya listo, confirmado el patrón de conducta. Esta gente lo que está tratando de hacer es hacerle un zigzag, un quite a la normatividad laboral. De modo que la Corte Suprema dijo, no señor, esto no puede seguir pasando, de forma que el que presente demandas y demuestre que esto está pasando así, de esta forma, pues entonces hay que reconocerle cada uno de esos 3 meses durante los cuales lo desvincularon como si los hubiera trabajado. Como en su momento no se los incluyeron en la respectiva liquidación, pues entonces se los están debiendo y le están debiendo corrección monetaria y le están debiendo lo que se llama sanción moratoria también. Entonces, en este tipo de demandas, pues hay platica. No voy a decirles que se va a hacer multimillonario el empleado con esta cuestión, pero sí hay algo que luchar allí y hay una luz al final del túnel. No me he olvidado de ti, Faisuli, ya voy. Entonces, mi consejo, ¿cuál es? Porque lo que me dicen, me decían ayer en otro curso, algunos compañeros de ustedes eran profesor, pero es que cuando uno demanda, entonces la empresa no los contrata más. Yo digo, no, es que ustedes que se hacen los bobos, dejen que pasen así 10 años de esa forma y cuando ya la empresa no los llame después de los 30 días, pues entonces la demandan por todo lo que está pendiente. No hay ningún problema. Listo. Cuéntame, Faisuli. Profe, no, mi pregunta es, cuando se abren esas investigaciones, multan a la empresa, ¿no? No solamente tienen que O pagar, solo obligan que le paguen al trabajador. gracias por recordarlo, no solamente tienen que pagar, sino que la posibilidad de una multa cuando se trata de un fraude en masa, como te digo, o sea, si son centenares de empleados a los que se les está haciendo, por supuesto que los multan. Y las multas en derecho laboral, mis apreciados alumnos, van desde 1
hasta 100 salarios mínimos, ¿no? Ojo con eso. 100 salarios mínimos son 80 y tantos millones de pesos. De modo que la cosa es seria. Sí, o sea, la respuesta a tu pregunta es sí, definitivamente sí multan, Faisuli. ¿Alguien tiene algo más que preguntar con respecto a esto? Bien, ¿cómo se maneja el descanso en el día sábado? Bueno, aparte de Faisuli y Paz, ¿hay alguien más que esté administrando eh, personal en este momento? Aquí en el salón. Que siempre es importante que nos colaboren con su experiencia personal, ¿no? Por supuesto, sin mencionar dónde trabajan, ¿no? Sino solamente eh, interviniendo y anotando cositas, ¿no? Por ejemplo, vean que no les había dicho yo la cuestión de la multa y es importante que ustedes lo sepan porque no saben a qué se exponen, ¿no? O sea, con ese tipo de conductas. Listo. Entonces, descanso en día sábado. Las empresas que laboren 48 horas a la semana van a poder ampliar siempre y cuando lo acuerden, o sea, de mutuo acuerdo entre empleado y empleador, la jornada ordinaria hasta en 2 horas diarias para permitir que en el día sábado no se trabaje. Ahora, por supuesto, si resulta que la empresa en día sábado tiene sus mejores ventas, es un día de gran movimiento, pues obviamente el empleador no va a querer transigir en algo así, pero supongamos que es una empresa de carácter puramente administrativo que en día sábado realmente no hace gran cosa. Entonces los empleados hacen la propuesta, dicen, oiga jefe, ¿por qué no dejamos de trabajar en sábado si normalmente no estamos haciendo gran cosa en ese día? Si el jefe les dice, bueno, listo, no trabajen más en sábado y yo les sigo pagando su sueldo como si lo trabajaran, pues bueno, al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga, ¿no? Pero pongo muy en duda que haya un empleador tan generoso. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que ocurre con esto? Miren la gráfica, por favor. Entonces, si se quiere que desaparezca la jornada del día sábado, pues entonces lo que se hace es trasladarla, distribuir esas 8 horas del día sábado entre los 5 días hábiles restantes de la semana. ¿Cómo se hace normalmente ese traslado? Y esto que estoy colocando es un solo ejemplo, es un simple ejemplo, no tiene que ser necesariamente así como lo estoy diciendo. Esta es una forma de graficarlo nada más. Entonces, en amarillo aparece la jornada normal que estaban desempeñando los trabajadores cuando trabajaban el día sábado. ¿Qué ocurre? Trasladamos una de las horas del día sábado para acá al final de la jornada de la mañana, que antes terminaba a las 12, bueno, ahora va a terminar a la 1. Luego vuelven a las 2 de la tarde, antes terminaban a las 6, pues van a terminar a las 7 y aquí ya incluimos 2 de las 8 horas que había antes acá. Lo mismo hacemos con el día martes, lo mismo hacemos con el día miércoles. Si suman, ya aquí van 6 horas de las 8 que estaban acá. Nos están quedando 2 horas todavía por reponer. Entonces, podemos hacer algo como pegar una aquí y otra aquí. O si resulta que se quieren ir el viernes más temprano o algo así, pues entonces lo que hacen es que esta la colocan acá. Entonces trabajarían 10 horas de lunes a jueves y el viernes trabajarían las 8 horas de siempre. Ya voy, Marta. Cuando este tipo de traslados se dan, pues entonces, ¿qué ocurre? No va a ser posible trabajar horas extras el mismo día. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestro Código Sustantivo del Trabajo dice que son un máximo de 8 horas en la jornada máxima legal, sin incluir trabajo suplementario, y si se incluye trabajo suplementario, o sea, las horas extras, entonces serían 2 horas más para un máximo de 10 horas. Como aquí ya se estarían trabajando 10 horas, entonces si le sumamos 2 horas extras más, estaríamos ya retorciéndole el pescuezo a la ley. Y no es posible, el código no lo permite. Cuéntame, Marta. Así es, profe. Yo tuve un empleo así, laboraba y salía los viernes a las 3 de la tarde porque no era aquí en Ciénaga, era por allá en una extractora. Entonces me acomodaron los horarios de manera que yo pudiera viajar los días viernes para mi casa para ver a mis hijos. Entonces me acomodaron el horario y los viernes entraba a las 7 de la mañana y salía a las 3 de la tarde, o sea, las 48 horas en la semana. Y era súper chévere porque, o sea, le da a uno como más tiempo y para compartir y todas esas cuestiones. Sí, claro, por supuesto. Listo, así es, Marta.
Ajá, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a esta cuestión del traslado de las 8 horas del sábado para redistribuirlas entre la semana? ¿Qué entendemos por trabajo diurno y trabajo nocturno? Bueno, aquí en la tabla de Infanzón, esperen un momentico. Recuerden, observen, hay una parte que está en azul, aquí, de lunes a sábado, y hay una parte que tiene fondo blanco acá. Bueno, esto que tiene fondo blanco es la jornada diurna, ¿no? Para efectos laborales, pues va desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Antes de que alguno me diga, profesor, pero cómo va a ser jornada diurna llegando hasta las 9 de la noche? Si a las 9 de la noche ya hay penumbra, ¿no? O sea, ya el sol se ha ocultado 3 horas antes. No, no, yo estoy completamente de acuerdo. Pero en un gobierno anterior, que hubo por ahí, ocurre que se les dio por decir que los empleados estábamos arruinando a los empleadores porque nos tenían que pagar 35% sobre el valor de la hora ordinaria cuando trabajábamos en jornada nocturna, que antes comenzaba a las 7 de la noche. Entonces, esto es lo que entendemos como jornada diurna. Ahora, como jornada nocturna, como trabajo nocturno, ¿qué entendemos? Empieza a las 9 de la noche, termina a las 6 de la mañana del día siguiente. Esto, recuerden, los días van de 12 de la noche, de 12 de la madrugada sería, ¿no? Hasta las 11:59:59 del mismo día. Entonces, si en algún momento, cuando estemos haciendo los ejercicios prácticos, yo les digo, vamos, calculen si el empleado arranca trabajando a las 7 de la noche de un día martes y termina trabajando a las 3 de la mañana de un día miércoles. Ya calculen cuántas horas nocturnas tiene, calculen cuántas horas extras habrá, qué tipo de horas extras habrá. Pues entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Arrancan contando aquí desde las 7 de la noche, 1, 2, 3, 4, 5, y se pasan acá, ¿no? Hasta la hora que yo les diga del día siguiente. Entonces, todo esto es jornada nocturna. Esta distinción que les estoy diciendo es muy importante para lo que tiene que ver con el régimen de retribución de encargos como horas extras, trabajo nocturno, trabajo dominical, trabajos festivos, etcétera. Aquí les repito esto que les dije, o sea que el día, ya saben, va de 12 a 12. ¿Qué son las horas extras? Por favor, préstenme mucha atención, que siempre en cada curso hay estudiantes que se empiezan a enredar con esta cuestión. Entonces, ¿qué son las horas extras? El trabajo que se desarrolla más allá de la jornada ordinaria o de la máxima legal. ¿Eso qué quiere decir? Que si su jornada de trabajo es de 8 horas, y usted lo ponen a trabajar 9 o lo ponen a trabajar 10, esas 2 horas serán horas extras. Independientemente de que caigan en la jornada diurna o en la jornada nocturna, van a ser horas extras. ¿La diferencia cuál es entre las diurnas y las nocturnas? Porque las nocturnas tienen un porcentaje todavía más alto que las horas extras diurnas, pero de resto funcionan exactamente igual. Entonces, ¿cuál es el requisito para que haya trabajo extra? Haber laborado las horas de la jornada que ordinariamente el trabajador desempeña. Normalmente van a ser 8. Recuerden que existe la jornada especial de 36 horas, que es a la semana, que implica un trabajo de 6 horas al día, ¿no? Pero con esa modalidad no me voy a meter porque no los quiero enredar. En algún momento lo hice en un curso anterior y se formó un arroz con mango. Entonces, cada vez que yo les hable en este curso, por supuesto, en este semestre de jornada ordinaria, van a partir de la base de que son 8 horas. Entonces, para que existan, ya saben, tendrá que haberse trabajado 8 horas y a partir de eso será tiempo extra. Antes de 8 horas no va a haber tiempo extra. Bien, en el evento de trabajadores amparados por esta se conoce como trabajo suplementario, lo que son las horas extras, y se remunera de forma especial, pero sobre eso les hablo en la unidad que viene. Segundo, en ningún caso las horas extras de trabajo, sean diurnas o nocturnas, pueden exceder de 2 horas diarias y 12 horas a la semana. Se puede trabajar sus 8 horas al día y puede sumarle 2 horitas diarias. Ese es el máximo que le puede sumar. Recuerden que les dije que había unas excepciones para los que hacían turnos de 12 horas, como los vigilantes. ¿Quién más dije? Servicio doméstico. ¿Quién más? Auxiliares de enfermería. Pero de resto no se encuentran exceptuadas estas personas. Por lo tanto, entonces usted podrá trabajar 48 horas ordinarias en una semana y un máximo de 12 horas extras, a razón de 2 horas, ¿no?, por cada día, ¿no? Así es como esto funciona. Oigan, dentro de poco ya esto se va a cortar, ¿no?
Cuando la jornada se amplíe por acuerdo entre empleadores y trabajadores, a 10 horas diarias, en el mismo día no será posible laborar horas extras. Esto ya se los expliqué. Terminé con esta explicación, entonces me van a hacer un favor, van a estudiar en casa esto que está aquí. Estos van a leer, por favor. Esto a manera de preparación, porque yo voy a explicarlo más adelante, pero no quiero que lleguen completamente crudos, no sé, quiero que vayan leyendo. Esto está en el mismo formato de Word, ¿oyeron? De forma que no tienen que ir a investigar por otro lado. Son títulos muy cortos, que como les dije, o sea, quiero que se familiaricen con ellos, ¿no? Con la lectura. Bien, seguimos entonces. Voy a hablarles sobre la suspensión del contrato de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es la suspensión del contrato de trabajo? ¿Por qué incluyo yo esto aquí en este curso de legislación laboral? Porque hay muchísima gente que no tiene claro este asunto, cómo es que funciona, ¿no? Lo de la suspensión del contrato de trabajo. No lo tienen claro, para nada, no tienen ni idea de qué es lo que ocurre cuando se suspende un contrato de trabajo. Entonces, hay una serie de causales por las cuales pueden suspenderse. A continuación las vamos a ver. Antes de eso, micrófonos, por favor, cerremos. Vamos a arrancar definiendo qué es la suspensión en el contrato de trabajo. Es una etapa temporal en la cual se interrumpe el contrato de trabajo y para el trabajador cesa la obligación de prestar el servicio y para el empleador la de pagarle sus salarios. Por supuesto, para que se presente debe darse al interior de cualquiera de las causales que a continuación les voy a explicar. ¿Cuáles son las causales de suspensión? Pues la primera de ellas, cuando se genera un hecho imprevisible susceptible de ser catalogado como fuerza mayor o caso fortuito, que en la clase anterior les expliqué qué era, fuerza mayor y caso fortuito, como el caso de un incendio en una planta industrial, porque ocurre que se estrelló contra una parte de la planta un camión cisterna que transportaba gasolina, ¿no? O transportaba algún otro tipo de combustible, ¿no? Ese fue un hecho pues completamente externo que no era posible prever por parte de la compañía, ¿no? Entonces califica dentro de lo que le estoy diciendo, sea fuerza mayor o sea caso fortuito. Acá una vez más coloqué lo que era fuerza mayor y caso fortuito, pero como yo lo expliqué, pues voy a seguir adelante. Explico algo, sí, que en la anterior no les explicaba, que es esto. No se puede confundir la fuerza mayor o caso fortuito con la negligencia o la incompetencia. ¿Qué es negligencia? Que usted sabe que tiene que hacer algo y sin embargo no le da la gana de hacerlo, como por ejemplo un estudiante que sabe que tiene un examen por delante y sin embargo no le da la gana de estudiar, prefiere irse a rumbear o hacer lo que le da la gana. Eso se llama negligencia. Y la incompetencia es cuando el empleado no sabe hacer su labor. Por ejemplo, cuando falsifican títulos o cuando mientras estaba Infanzón explicando las clases virtuales, estaban viendo un partido de fútbol o estaban tomando el pelo o estaban ahí retosando con la novia o con el novio mientras el profesor explicaba. Yo no digo que no sea sabroso, pero cada cosa tiene su tiempo, ¿no? Entonces, eso sería incompetencia. Puesto que solo se puede considerar fuerza mayor y caso fortuito aquellos hechos a los que no es posible resistirse o que no es posible advertir o preverse. ¿Será que uno no puede resistirse a una visita de la novia? Por supuesto que se puede, mi amor bello. Ten la gentileza, mientras estoy en clase no me visites, ¿no? Apenas termine, pues con muchísimo gusto, soy todo tuyo. Y ya, listo. No hay ningún problema. Cada cosa tiene su sitio y cada cosa tiene su tiempo. Hablando de incompetencia, pues imagínense ustedes, un cirujano, esta es una placa de tórax, este es un cuerpo humano, algún cirujano al que no se le dio por contar el instrumental, bueno, eso lo hace normalmente la instrumentadora quirúrgica, no lo hace el cirujano, ¿no? Pero de todas formas, él es el jefe del equipo de cirugía y es su responsabilidad. Ocurre que llegó y no operó a un paciente y se le olvidó sacarle una pinza Kelly del interior. Cerró al paciente, el paciente se va para su casa, se empieza a sentir mal, viene para que lo examinen, dice que tiene algo que lo está punzando en el interior, pues lo examinan y el médico dice, no, vamos a tomarle una placa de tórax a ver qué le pasa. Y en la placa de tórax pues aparece la pinza Kelly. Pues, obviamente tendrán que abrir de nuevo al pobre paciente, extraerle la pinza
volver a cerrarlo, pues contando con que eso no haya perforado un pulmón, no haya comenzado a hacer microperforaciones en diferentes órganos y el paciente no termine muriéndose por ese leve descuido que tuvo el cirujano. También se activa la suspensión del contrato de trabajo por la muerte e inhabilitación del empleador. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el empleador es una persona natural. Pues supongamos un abogado, pues tiene una recepcionista, tiene una secretaria. Ocurre que si bien ella lo ayuda, pues el que produce el dinero es él, ¿no? Por lo que él produce, pues se le paga a ella. Si él fallece, pues entonces el dinero no va a seguir fluyendo, ¿quién se lo va a pagar? Entonces, mientras la viuda de el abogado resuelve qué se va a hacer con esta pasante, si es que le alquila la oficina de abogados que tenía este colega fallecido a alguien más y ese nuevo que llegue a alquilar, pues quiere conservar a la asistente, pues bueno, mientras tanto se entenderá el contrato como suspendido. Cuando se suspenden las actividades o se produce la clausura temporal de la empresa, establecimiento o negocio, en todo o en parte hasta por 120 días, por razones técnicas o económicas, u otras independientes de la voluntad del empleador. ¿Esto qué significa? Bueno, ocurre que si hay un brote de COVID al interior de una empresa que tiene 100 trabajadores y resulta que hay 30 contagiados y hay 20 bajo sospecha, pues obviamente esa empresa hay que cerrarla, porque si continúan trabajando, pues con eso que está pasando, pues van a convertirse en un foco de contagio mucho mayor de lo que hasta el momento ya están siendo. Entonces, ¿qué ocurre? Esa es una circunstancia completamente ajena, independiente a la voluntad del empleador. Se puede decir, se suspende el contrato de trabajo hasta cuando se haya erradicado la enfermedad, ¿no? Por lo menos de la empresa, quiero decir, ¿no? Hasta cuando se hayan repuesto o se hayan muerto los que tengan que morirse y los sobrevivientes pues, puedan volver a trabajar. Entonces, en ese caso, pues se vale suspender el contrato de trabajo. Ahora, ¿qué ocurre si lo que pasó es que, micrófonos, por favor, ¿qué ocurre si lo que pasó es que el empleador se olvidó de pagar los impuestos y llegó la DIAN y le clausuró a la empresa? Y resulta que le impusieron como sanción que tiene que ser durante 30 días. ¿Será que puede mandar a los empleados para la casa diciendo, no, como la DIAN me cerró por 30 días y estos son unos hombres horribles, malvados? Ustedes entenderán, bueno, todo el mundo para la casa y en estos 30 días pues no les pago porque les voy a suspender el contrato. La respuesta es no, porque eso sí es achacable al empleador. Ahí hubo negligencia por su parte. ¿Por qué no pagó los impuestos? Porque no le dio la gana. Entonces, en casos como ese, no podría suspender el contrato de trabajo, tiene que ser algo que sea completamente ajeno a su voluntad. D, por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador o por suspensión disciplinaria. ¿Cuándo se produce una suspensión disciplinaria? Pues hombre, cuando alguien llega en estado de alicoramiento o en otro tipo de embriaguez a trabajar a una empresa. Pues obviamente a alguien en estas condiciones no se le va a poder permitir que labore porque de pronto hace un daño. Incluso se puede hacer daño a sí mismo. Ante algo como esto, procede una suspensión disciplinaria y hasta procede un despido. Cuando se llama al trabajador a prestar el servicio militar, ¿no? En este caso el empleador se encuentra en la obligación de mantenerle el puesto hasta por 6 meses luego de terminado el servicio. Entonces, si se vence ese plazo y el trabajador no se presenta, entonces cesa la obligación para el empleador de reincorporarlo a sus labores. Les decía entonces que existe la obligación por parte del empleador de conservarle durante 6 meses el empleo al trabajador en caso de que haya tenido que interrumpir su contrato laboral para irse a prestar el servicio militar. Antes de que alguno me diga, profesor, pero si uno está trabajando no se lo llevan, que no se lo llevan siempre y cuando sea el que esté sosteniendo la casa, por ejemplo, que sea hijo único o algo así, y demuestre que está sosteniendo la casa. O sea, si resulta que el papá y la mamá son pensionados, se lo llevan. No crean que no. Entonces, supongamos que el contrato de trabajo de este trabajador era por 2015, ¿no? De enero a diciembre. Ocurre que el hombre debía integrarse al servicio militar, comenzó trabajando muy joven, o terminó el bachillerato tarde. Ocurre que salió sorteado y entonces
terminando octubre, 1 de noviembre, debe presentarse para prestar su servicio militar. El hombre cumple con su cuestión y el empleador está en la obligación de conservarle ese puesto hasta cuando el hombre termine de cumplir con su servicio militar obligatorio. Supongamos que termina el 31 de octubre de 2016 y el hombre se presenta 6 meses después de esa fecha que les acabo de decir a reclamar su puesto. Pues por supuesto, si la empresa existe, el empleador está en la obligación de reintegrarlo. Ahora, si pasan 6 meses y el trabajador no se presenta, pues entonces el empleador queda liberado de esa responsabilidad. También se puede suspender el contrato cuando se produce una detención preventiva o arrestos correccionales del trabajador que no pasen de 8 días y que la causa no justifique la extensión del contrato. ¿Qué significa esto? Resulta que llega un empleador de la empresa, de alguno de nosotros, se va a tomarse unos tragos un viernes por la noche, después de trabajar, se va con otros compañeros, agarra una rabia con alguien y estando en pleno billar, agarra unas de las bolas de billar estas y empieza a lanzárselos a la persona con la que tiene el disgusto. Supongamos que no le pega a esa persona, pero sí rompe una cantidad de cosas en el billar. Y supongamos que logra impactar en el brazo a una de las meseras. Pues de pronto eso no califique como una gran lesión personal, pero si yo fuera un juez de la República, yo por lo menos le aplico como sanción 8 días de arresto correccional. Aparte de que lo multo y lo sentencio a que pague todos los daños estos que generó en el billar. Bueno, durante ese tiempo se le suspende el contrato de trabajo a este señor. O sea, esos 8 días de arresto no se le pagan. Se le descuentan por la derecha del mes a este personaje. Ahora, observen lo que dice, cuya causa no justifique la extinción del contrato de trabajo. Si resulta que no es por un delito menor como ese que acabo de describirles, sino que es algo mucho más serio, por ejemplo, que lleguen y lo capturen bajo sospecha de acceso carnal violento, o que la policía allane la casa de una pandilla de ladrones y resulta que este personaje esté ahí, pues entonces esas son pues ya causas que podrían justificar que se termine el contrato de trabajo para con este trabajador. Otra de las causas viene siendo por huelga declarada con pleno cumplimiento de las formalidades legales. ¿Qué es una huelga declarada? Micrófono, por favor. Es una huelga declarada que, por ejemplo, no les quieran aumentar el sueldo y estén en condiciones laborales infrahumanas o no quieran mejorar las condiciones del sitio de trabajo, del área de trabajo, en fin, y los trabajadores pues decidan hacer un paro para presionar. Entonces, durante el tiempo que están haciendo el paro, o sea, si la huelga efectivamente, y con esto terminamos las causales de suspensión del contrato de trabajo. ¿Alguna pregunta? Sigo entonces. Les acabo de explicar las causales de suspensión. Ahora voy con los efectos de la suspensión. Como lo vimos en la definición, el efecto primordial de la suspensión es que el empleador cesa las obligaciones, su obligación de pagarle al trabajador y el trabajador cesa en la obligación de prestarle el servicio al empleador. ¿Cómo se afecta la liquidación o las prestaciones sociales? En este caso, mucho cuidado con esto. Los periodos de suspensión del contrato de trabajo se podrán descontar al momento de la liquidación de vacaciones, cesantía y tiempo para jubilación. Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo acá, un ejemplo práctico. Juan García trabajó al servicio de Pastas La Unión del 1 de enero del 2014 al 30 de noviembre del mismo año, devengando un salario mensual de 2 millones de pesos. El empleador le había concedido una licencia no remunerada de un mes. El salario mensual del trabajador nos acaban de decir que es de 2 millones de pesos. Su contrato laboral va del 1 de enero del 2014 al 30 de noviembre del mismo año. ¿Eso cuánto es? 11 meses. De enero a noviembre de 2014 nos van 11 meses. El trabajador solicita una licencia no remunerada de un mes. La solicita en septiembre. Entonces, ¿cómo termina afectándose lo que tiene que ver con su liquidación y concretamente lo que tiene que ver con su cesantía? Ahora mismo no les voy a definir qué es la cesantía porque en la unidad de prestaciones sociales, así se llama, les explico en detalle qué es una cesantía en lo que tiene que ver con la parte jurídica, ¿no? En la parte práctica, sí, esa parte pues no la ven conmigo, esa la ven con mis compañeros profesores del área contable. Pero yo les explico desde el punto de vista de la ley, de la norma, qué es una cesantía o
qué son las vacaciones, qué es una liquidación y demás. Entonces, veamos cómo se liquidaría su cesantía. El tiempo de servicio del contrato, sin descuentos de días, sin restarle días, era de 330 días porque eran 11 meses. Si le descontamos los 30 días de licencia, van a quedar 330 menos 30, 310. El salario base nos dijeron que era 2 millones de pesos, de modo que entonces aplicamos esta fórmula que está aquí. 2 millones de pesos vendría siendo el sueldo, ¿no? El salario base, por los días efectivamente trabajados, que fueron 300, y lo dividimos entre 360. ¿Por qué 360? Se divide entre un año, porque resulta que el trabajador laboró por un periodo que está comprendido entre 6 meses y un año. Si hubiera sido menos de un año, no lo dividiríamos entre 360, sino entre 180. Pero en este caso es entre 360. Entonces, la cesantía, ¿cómo le quedaría? La cesantía debió ser el equivalente a un salario mensual del trabajador, ¿no? Durante ese contrato que elaboró, ¿no? O sea, a eso equivale una cesantía. Pero como el hombre pidió 30 días de licencia no remunerada, entonces se le descuentan de acá y obviamente recibe un descuento acá. Entonces, debían ser 2 millones, realmente van a pagarle 1.666.666 pesos. ¿En qué momento se reanuda el trabajo luego de la suspensión, ¿no?, del contrato de trabajo? Cuando han cesado las causas que originaron dicha suspensión, el empleador debe notificarle a los trabajadores que las labores van a reanudarse. ¿Cómo lo puede hacer? Pues a través de comunicación personalizada por Radio Bemba, o les puede enviar comunicaciones por escrito, por correo certificado en sus respectivos domicilios, o también lo puede hacer por vía digital. En este momento incluso una notificación por WhatsApp, siempre y cuando cumpla con algunos mínimos requisitos, como por ejemplo que se pueda identificar plenamente al destinatario y al remitente de los mensajes, cumple plenos efectos legales. Entonces, a través de comunicación personalizada y en caso de que no se pueda, o si lo quiere hacer de cualquier forma, o sea, para que no se diga que no lo hizo, mediante avisos publicados por lo menos 2 veces en un periódico de la localidad. Como como Ciénaga no tiene un periódico propio, que mi amigo Miguel Fontalvo Lascano no ha podido sacar en los últimos meses su periódico El Vistazo, pues entonces hay que pensar en otro tipo de alternativa, como por ejemplo los pasquines horrorosos estos de, ¿cómo es? Ajá, ¿y qué? Que hubo al día. No sé cómo diablos a esos pedazos de vainos le llaman informativos, ¿no? Y mucho menos me explico cómo alguien sale corriendo a contar una cosa de esas y se pone a ojearla, a leerla mientras está desayunando, loco. Y esas cosas casi que escurren sangre. No sé cómo la gente se daña el día desde tan temprano así, pero bueno, a muchísima gente le encanta, ¿no? Por algo será. Yo por lo menos no me lo explico. En caso de que no se pueda hacer así, pues entonces se podrá hacer por algunas de las emisoras de la localidad o alguna que sea ampliamente escuchada en la misma. ¿Qué ocurre entonces con los empleadores? Si ellos reciben el aviso, tienen 3 días para que se presenten. Cuando digo que si ellos reciben el aviso es que si se publicó en el periódico o se publicó en la emisora, independientemente de que les haya llegado a ellos personalmente la comunicación, igual tienen 3 días desde cuando se presentó la publicación, la comunicación pública, para presentarse. En caso de que no se presenten, pues el empleador queda en libertad para decir, entonces voy a contratar a alguien más y su contrato llegó hasta aquí. Sanciones disciplinarias. En lo que tiene que ver con esto también, ojo que se produce más de un abuso. ¿Cuáles son las atribuciones que tienen los empleadores para aplicar este tipo de sanciones? Pues bueno, ¿a quiénes se las pueden aplicar? A los trabajadores que incumplan con sus deberes generales. Por ejemplo, a los que llegan tarde, a los que se van temprano, a los que llegan borrachitos, en fin, que incumplan con las obligaciones o prohibiciones especiales, como estar acariciando a las compañeras o a los compañeros, ¿no? Y, por supuesto, para hacer esto, lo que él quiere entrar a sancionar tiene que estar contemplado en la ley, ¿no? O sea, tiene que especificarse. Si no en la ley, entonces, por lo menos en el reglamento interno de trabajo, no, perdón, tanto en la ley como en el reglamento interno de trabajo, en el respectivo contrato de trabajo del trabajador,
suscrito con el trabajador o en el pacto o convención colectiva. ¿Qué significa esto de reglamento interno de trabajo? No sé si han visto en las empresas legalmente constituidas que tienen un espacio así grandote y en un pasillo o en la recepción aparece así grande, reglamento interno de trabajo, y hay un montón de líneas escritas, ¿no? Bueno, eso es el reglamento interno de trabajo, que es el que se encarga de, ¿cómo les digo?, de regular, ¿no?, las relaciones entre los trabajadores y la empresa. Profesor, ¿y por qué se hace de esta manera? Digo, para que en un futuro el trabajador no pueda decir, no, es que yo eso no lo hice porque no, o yo eso lo hice porque no sabía que lo tenía prohibido. Van a decir, ahí está publicado en el reglamento interno de trabajo a la vista de todo el mundo. Si usted no lo vio fue porque no le dio la gana. ¿Qué clase de sanciones existen? ¿Cuáles son las que se le pueden aplicar a un trabajador? Pueden consistir únicamente en dos tipos de sanciones. La primera de ellas, suspensión del trabajador, ya aquí al muñequito sacándole tarjeta roja al otro, o multas. Una de estas dos. No existe otro tipo de sanciones. Usted o lo suspende o lo multa. Entonces, las sanciones de suspensión deberán tasarse de modo que por la primera vez que se cometa una falta, la suspensión no exceda de 8 días. Ojo que esto no es un absoluto. Incluso, si algún empleado comete una falta, yo soy de los que aconsejo que por primera vez, por supuesto, si es una falta leve, llámele la atención, agote la vía del diálogo siempre. Trate de razonar, trate de llamar al orden al individuo y hacerle ver que su comportamiento no está bien, ¿no? Y que la próxima vez pues no va a poder ser tan indulgente. Y hasta ahí. Pero eso cuando es una falta muy leve, ¿no?, que de pronto no da para una suspensión. Pero no quiere decir que el empleado puede cometer la falta que le dé la gana, por grave que sea, y que usted, porque es la primera vez, el máximo que le puede aplicar son 8 días de sanción. No, señor. ¿Qué tal si llega y cachetea a un compañero u otra compañera? O hace algo pues, del mismo tono. Obviamente se podrá proceder disciplinariamente y no necesariamente tendrá que ser por 8 días. No, pueden ser 2 meses, ¿no?, de una vez. De forma que, como les digo, esto es algo únicamente a manera de referencia. En caso de reincidencia, pues debe tratarse de que no supere los 2 meses. Ustedes saben la clase de problema que es para una persona que tiene ingresos reducidos, como en el caso de quienes ganan un salario mínimo, que lo dejen sin sueldo 2 meses. Eso es serio, ¿oyeron? O sea, el boquete que queda en la economía de ese hogar va a gastar el resto del contrato tratando de pagarlo para ponerse al día. Hablo del trabajador, quiero decir. ¿Y quiénes van a padecerlo mientras tanto? Pues sus parientes, sus hijos, su esposa o su esposo. Entonces hay que portarse bien. En lo que tiene que ver con las multas, la cosa cómo funciona. Estas solamente se podrán prever por retrasos o faltas al trabajo. Entonces, ¿cuándo se puede multar a un trabajador? Bueno, cuando hace algo como que llega y lunes de carnaval a las 8 de la mañana llega y llama al jefe y suena más o menos de esta manera. Buenos días, jefe. Y uno como jefe del otro lado llega y se preocupa, ¿no? Ajá, ¿y esa voz? ¿Qué te pasó? No, jefe, que mire, me levanté con una laringitis tremenda. Y el cuerpo me duele y tengo fiebre y tal. ¿De qué no? Cuando me levanto siento que el piso se hunde y que me caigo. Uno como jefe pues se preocupa y dice, hombre, es un empleado que normalmente cumple con sus funciones, de modo que, bueno, listo, entonces quédate en la casa y pues vienes a trabajar mañana, ¿no? Ah, bueno, jefe, muchas gracias. Usted es tan buena gente como siempre. El tipo llega y cuelga. Uno se queda convencido de que todo está bien. Y ocurre que de pronto al muy bruto se le olvida que tiene al jefe dentro de sus contactos en Facebook. Y llega y se le da por publicar una foto o un Facebook Live. Aquí, pasándola bacano con mis compinches en Curramba la Bella. Y ocurre que el jefe tiene acceso a esa foto. Y aparece en qué momento la subió, por supuesto. Entonces, imagínense ahí es donde uno llega, lo llama por teléfono, y cuando contesta, entonces, ¡aló! Y dice, oye, loco, con respecto al permiso que me pediste, ¿no? Por que te ibas a tomar el lunes. ¿Sabes qué? Te vas a tomar el lunes, el martes para que desenguayabes, por si acaso te queda todavía un poquito de resaca, te tomas el miércoles de ceniza, y entonces te presentas a trabajar el día sábado, ¿viste? Tienes
tiene 5 días de suspensión para que siga siendo tan pendejo y tan avión como lo está haciendo en este momento. De modo que sigue, continúa parrandeando. Tiene 5 días para que te pases el guayabo. Bueno, eso en este caso hipotético que les estoy diciendo, ¿no? Pero recuerden lo que les dije. O sea, normalmente, ¿qué es lo que se puede hacer? Multarlo. Ahora, ¿cómo funcionan las multas? Ahora, les digo algo. O sea, la ley dice que yo lo puedo multar, pero con algo, con una demostración de este tipo, yo lo puedo votar, de modo que si a mí como jefe me da la gana, así como lo estoy diciendo, ¿vieron? Me da la gana de suspenderlo, pues lo suspendo. Y de paso le digo, y si te quejas ante la oficina del trabajo, nada más que muestro la fotico esta y estás afuera de la empresa, de modo que te vas a chupar los 5 días que te estoy diciendo de suspensión y calladito, ¿no? Que estoy siendo bastante benévolo contigo. Entonces, pasando a la parte puramente legal, en lo que tiene que ver con las multas, pues las multas, ¿cómo funcionan? No pueden exceder la quinta parte del salario diario y van a ser parte de un fondo especial que se va a dedicar para premiar a los trabajadores. Entonces, por ejemplo, al empleado del mes, bueno, se le da algún tipo de bonificación, se le da alguna condecoración, se le da algún detallito, como un bolígrafo lujoso con el nombre de la marca de la compañía. Y se le pueden encimar lo que se haya recaudado por concepto de multas de sus compañeros que hayan estado llegando tarde o se hayan echado la leva, ¿no? En el trabajo. Bueno, el asunto, ¿cómo funciona? Dice que no puede exceder de la quinta parte del salario diario del trabajador. Entonces, ¿cómo hago yo esto? Bueno, supongamos, y continuamos con el mismo ejemplo de hace un rato, con un salario mensual de 1.200.000 pesos, entonces yo quiero sacarle la quinta parte de un salario diario. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Averiguar el valor de un salario diario. ¿Cómo hago eso? Tomo ese sueldo y lo divido entre 30. ¿Ese 30 de dónde salió, profesor? Son los 30 días del mes contable. No. Listo, entonces, 1.200.000 pesos entre los 30 días del mes contable, eso me va a dar 40.000 pesos. Esto se gana cada día este trabajador. Si la norma me está diciendo que le debo sacar la quinta parte, pues entonces, ¿qué hago? Sencillamente, divido el salario diario entre 5, eso me da la quinta parte. ¿Cuál es la quinta parte? 8 millones, ay, por favor, 8.000 pesos. 8.000 pesos, ese sería el monto de la multa. Como se pueden dar cuenta, no es que sea mucho, no es que meta miedo, pero para los que están pensando, no, a partir de ahora, cada vez que me dé la gana, pues entonces me echo la leva, no voy a trabajar, que lo que me van a quitar son 8.000 pesos de sueldo por concepto de multa. Pues no funciona así. Profe, Momentico. Si resulta que se empieza a hacer reiterativo, repetitivo este comportamiento en un trabajador, 3 multas dan para que se le despida, porque ya está existiendo un comportamiento pues ya verdaderamente desconsiderado, ¿no? Vergonzoso por parte de este trabajador. Entonces no es que se pueda hacer eso permanentemente. Hay que estar muy atentos a esto. Adelante, Faisuli. yo lo que le quería preguntar era que es como, o sea, un ejemplo que ponía usted ahorita que el muchacho lo mandaron 5 días para la casa, entonces pensé que era de los 5 días, o sea, los 5 días por 8.000. No. O es multa Solamente o son, suspensión. No ok, acumulativos. No, y entre otras cosas, no quiero haberlos inducido a un error. O sea, les dije, o sea, normalmente lo que se puede hacer en un caso como ese es multar. Cuando uno tiene las pruebas en la mano, o sea, como dice uno, cuando yo digo tajadas es porque ya están fritas. Cuando yo le digo que la burra es negra es porque tengo los pelos en la mano. O sea, si yo tengo las pruebas en la mano, yo pongo las condiciones. Entonces, si no lo quiero multar, lo suspendo y más le vale que se quede quieto. Pero si no tengo los pelos en la mano, sino que alguien me dijo, mire, jefe, por allá está fulanito con un pico en la puerta lleno de agua, de maicena, en fin, como con otros 20 tipos, tienen 3 días bebiendo, desde el viernes cuando salieron de la empresa, están bebiendo y no han parado. Bueno, entonces si no me acerco yo y tomo una fotico o lo que sea, mejor solamente lo dejo en la multa, porque si no, el envainado soy yo si lo suspendo sin las respectivas pruebas. Las sanciones no pueden consistir en penas corporales, ¿no? Imagínense pues alguien aplicándole un castigo a una empleada, así como lo está haciendo el doctor Sheldon Cooper de Big Bang Theory, una de mis series favoritas, que la recomiendo a los que no la han visto. Ni tampoco pueden ser medidas lesivas de la dignidad del trabajador, como esto que están viendo acá, ¿no? Pues, se aplica un castigo físico
no necesariamente con un látigo, pero sí algo que sea pues lesivo de la dignidad del trabajador, como por ejemplo que tengas contratado un auxiliar administrativo y para sancionarlo disciplinariamente, pues lo mandes al sol a hacer el trabajo de un auxiliar de servicios generales, ¿no? A hacer aseo. Vea, barras el patio a las 11 de la mañana, ¿no? Pues, ¿no? Como sanción disciplinaria. No, esas son cosas que no se pueden hacer. De hecho, ya les dije qué es lo que se puede hacer. Ahora, por otra parte, aclaro, el despido no es una sanción disciplinaria, no es una forma en la cual el contrato se da por terminado, cesa el vínculo laboral. Que usted lo despidan no es una sanción, están acabando con la relación laboral que usted tenía con ese empleador. Profesor, pero a uno algunas veces lo votan por haberse portado mal. Sí, correcto, eso es verdad. Pero ocurre que el despido no entra dentro de la ley como una sanción disciplinaria. Incluso algunas veces se producen cosas como que el empleador se entera de que el empleado lo está robando y ni siquiera se le informa, ¿no? Sino que sencillamente le avisa con los 30 días de antelación, o sea, lo aísla del área en la cual tenía acceso a lo que se podía robar y sencillamente pues, el contrato no se lo renueva. ¿Por qué? Porque cuando usted quiere despedir a un empleador porque le está robando, lo primero que tiene que hacer es denunciarlo. Tiene que ir hasta la fiscalía, instaurar la denuncia y posteriormente, es cuando puede proceder al respectivo despido, si va a argumentar eso, ¿no? Que el contrato va a la mitad y resulta que usted se da cuenta, pues entonces lo denuncia porque primero tiene que demostrarse la responsabilidad penal para que posteriormente se justifique lo que tiene que ver con el despido. Entonces, esa es la forma en que se deben hacer las cosas. Por eso muchas veces levántenme la mano, por favor, no me hablen encima. Entonces, lo que habitualmente hacen los empleadores es que no se complican la vida, sencillamente, no, aquí yo tenía un cobrador y el tipo me está robando, ¿no? Entonces que dejes de cobrar, lo pasamos aquí como mensajero interno o lo que sea y le comunicamos a los clientes que nos están debiendo que el señor fulano de tal ya no está autorizado para que efectúe los cobros de la empresa. Se le deja quieto ahí un rato y posteriormente pues se le despide o el contrato no se le renueva. Adelante. ¿Cuáles son las justas causas que tiene el empleador para dar por terminado el contrato? O sea, ¿cuándo puede un empleador decirle a alguien, yo a usted lo contraté por 3 años, apenas van 2 meses, pero yo quiero que usted se largue de aquí de la empresa ya? No va a trabajar ni siquiera un día más. Bueno, ya les voy a decir. Por parte del empleador, porque resulta que también hay unas que son por parte del empleado, ¿no? Entonces, por parte del empleador, haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido. Resulta que llega alguien, observa que en una empresa hay vacantes y mientras a un auxiliar contable le están pagando 1.200.000 pesos, a un contador profesional le están pagando 4 millones. Pues entonces, ¿qué hace? Llega y piensa que su título de técnico contable del Infotep no le es suficiente, el hombre quiere ganar mucho más dinero y llega y falsifica, le paga a unos falsificadores para que le hagan un diploma igualito al de contador público de la Universidad del Magdalena. Y lo presenta. Lo incluyen en nómina como si fuera un contador, van sus 4 millones de pesos, pero resulta que los diplomas tienen sus mecanismos de seguridad. Incluso en este momento algunos tienen ¿sabes lo que es un código? ¿Cómo que se llama? Un código, ¿cómo es? QR o un código IQ, los que uno puede escanear con el teléfono y automáticamente lo llevan hasta la página de donde se emitió ese título, ¿no? Pues entonces cada vez es más difícil este tipo de engaños. Bueno, ocurre que el contrato puede estar recién estrenadito, que si el empleador percibe que fue engañado, que fue asaltado en su buena fe por parte del empleado y que ese título es falso, pues lo puede despedir fulminantemente. Es más, si cuenta con suerte, el empleador no lo va a denunciar por falsedad en documento público, digamos, es un delito penal y tiene pena de prisión y no es bajita, entre otras cosas. No crea que son 2 meses de arresto, no señor.
Hablamos de verdaderas sentencias que pueden estar por encima de los 5 años de cárcel. Todo acto de violencia, injuria o malos tratamientos o grave indisciplina en que incurre el trabajador en sus labores. Ojo con esto, miren que se los estoy resaltando aquí en blanco. Cualquiera de estas cosas que acabo de decir acá, mientras se encuentra en sus labores, o sea, que las cometa contra el empleador, contra los miembros de la familia del empleador, contra el personal directivo o los compañeros de trabajo. Para los que tienen por costumbre andar insultándose con los compañeros, es que por cualquier cosa ya se convidan a pelear y demás, un simple cruce de golpes al interior de la empresa o fuera de la empresa, siempre y cuando se esté en labores que tengan que ver con la misma o bajo las órdenes o las indicaciones de la empresa, dan para despido fulminante también. De modo que, si es que usted le tiene muchas ganas a algún compañero porque es el sapo de la empresa y ya lo ha sapeado por 2 veces, y usted tiene unas ganas de entrarle a muñeca, pero que no hay quien se las quite, pues aguántese las ganas, porque resulta que si usted llega y casca al compañero, adivine qué ocurre, lo botan, lo botan. Profesor, ¿y qué pasa si el otro le contesta el golpe 1? También lo botan. Profesor, pero ¿y por qué? Si el que comenzó fue uno de los dos, o sea, eso no es como injusto que los voten ambos, y no, momentico. Hay algo en derecho que se llama ejercicio arbitrario de las propias razones. Si, si a usted alguien le da un golpe y es alguien de la empresa, está al interior de la empresa, si usted le contesta el golpe, ya se igualó con esa persona, ya usted se desquitó directamente, no siguió el conducto regular que la empresa indica para lo que tiene que ver con solución de conflictos. Entonces, yo no estoy indicándoles lo que dice la Biblia, que yo siempre he pensado que se malentiende, puesto que la doctrina de Jesucristo, a pesar de que no soy religioso, la doctrina de Jesucristo dice que cuando alguien te da un golpe debes poner la otra mejilla. Hay una parte de la teología que dice que se ha interpretado mal durante 2000 años eso que dijo Jesucristo, porque Jesucristo nunca enseñó sumisión, todo lo contrario, Jesucristo enseñó rebeldía. ¿Rebeldía contra qué? Contra el sistema, contra los dueños del poder, contra la clase política. Entonces, lo que se dice es que Jesucristo no decía, cuando te den un golpe, debes poner la otra mejilla, o sea, para que te repitan la dosis. Lo que decía era, listo, me diste un golpe, ¿verdad? Me agarraste desprevenido. Vuelve a hacerlo. Intenta volver a hacerlo para que veas cómo te recibo. ¿No? Entonces, de ninguna forma yo estoy diciendo que ante un golpe que le dé a usted un compañero de trabajo, usted tenga que poner la otra mejilla, pero como lo malinterpretan en la Biblia. No, usted llegue, sóbese su mejilla, se va a poner el jefe de recursos humanos y pone la queja. Llegó ante el jefe y le dice, mire jefe, yo estaba discutiendo con este caballero y llegó y me estampó una gasnatada, no, ojo, que es gasnatada, no una garnatada, como dicen por ahí, una gasnatada. Mira, aquí tengo pintados los 4 dedos, ¿no? Ojo con esta cuestión. Eso da para despedir al sapo de inmediato y de esa forma usted se venga de él, ¿no? Esa es la forma como el derecho dice que se deben hacer las cosas, como un abogado le aconseja que haga las cosas. Tercero, todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra el trabajador fuera del servicio. Ojo que la anterior era en sus labores, ¿no? Dentro del servicio. Ahora estoy diciendo fuera del servicio, se tienen que mantener de la misma forma. Cuidado con ir a atentar violentamente, ¿no? Contra, o a injuriar o a tratar mal, ¿no? Al empleador, a los miembros de su familia, aunque den muchas ganas de meterse con ellos, o de sus representantes o socios, jefes de taller, vigilantes o celadores. ¿Qué significa esto de injuria? Existen 2 tipos de delitos en derecho que la gente tiende a confundir, injuria y calumnia. ¿Qué es una calumnia? Que usted señale a alguien como el responsable de un delito. Ese señor le robó la cartera a la señora y resulta que eso no pasó. Injuria es que usted trate mal de palabra, que usted insulte a otra persona. Como por ejemplo un ex presidente por ahí que llegó y agarró a otro compañero senador y le dijo sicario por 3 veces consecutivas en una sesión del Senado de la República. Eso es injuriar. O que un presidiario que anda por ahí se la pase diciendo que otro compañero que no tiene nada que ver con las FARC, que está inventándole todo un montón de cosas para mantenerlo a él
en la cárcel también, ¿no? Eso también es una injuria y a este señor pues lo denunció este otro senador por estar hecho el gracioso defendiéndose con esa cuestión porque él pensaba que nunca lo iba a tocar la ley, la justicia, y ya se está dando cuenta de que no es así. Cuarto, todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo. Pues obviamente, si usted es un sabotajeador de la empresa, si por estar usted con su desorden, con su descuido, con sus ligerezas, se pone en peligro usted o pone en peligro la seguridad de otras personas o pone en peligro los equipos de la empresa, pues eso también da para despedirlo. Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar del trabajo o en el desempeño de sus labores. Bueno, si se da una situación de acoso como esta, ¿qué es lo que debe hacer la empleada víctima del acoso o el empleado víctima del acoso? Pues ponga la respectiva denuncia, maestro. Eso es lo que tiene que hacer. La violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales al trabajador o cualquier falta grave calificada como tal. Este es un campeón mundial del desorden y la vagancia. Analicemos la imagen. ¿Cuántas cosas está violando este señor? ¿Cuántos límites está transgrediendo este empleado con lo que está haciendo? Vamos por partes. Observen. Se está comiendo una dona. Si usted va a comer, la empresa normalmente prohíbe comer en las zonas de trabajo, ¿no? Si usted quiere comer, allá abajo pues, hay una cafetería, hay un casino o alguna cuestión así, o por lo menos llévese la dona para el área donde está la máquina del café, del tinto, y se la come allá, no sobre su escritorio como lo está haciendo aquí este fulano. Tiene un auricular de diadema con micrófono incorporado, lo cual hace pensar que el hombre necesita estar en permanente contacto telefónico. Miren la diadema donde está. No está donde debería estar, que es acá, en sus oídos, y el micrófono sobre su boca. Ha estado perdiendo el tiempo. Miren, aquí tiene hechos avioncitos, tiene hechas figuritas de origami con los memos de la empresa. Tiene sobre una tablet que de pronto es de la empresa o una taza con algo. Aquí hay un pocillo para café con su respectivo aislante térmico que está caído. De pronto el café se ha regado y puede dañar los papeles que son de la empresa. Entonces, a este señor hay un montón de cosas por las cuales podemos pensar en despedirlo. No es solamente una. La detención preventiva del trabajador por más de 30 días, a menos que posteriormente se le absuelva. O el arresto correccional que exceda de 8 días o aún por tiempo menor, cuando la causa de la sanción sea suficiente por sí misma para justificar la extinción del contrato. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo que les colocaba antes, que se da una redada para capturar a una pandilla de ladrones y ocurre que nuestro ilustre empleado aparece dentro de ellos. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Qué miedo tener un individuo con esas características, un delincuente, al interior de la compañía. Entonces, yo por lo menos preferiría que no estuviera por ahí cerca. Imagínense que se les indica de acceso carnal violento, o sea, cómo se van a sentir sus compañeras con un individuo con ese tipo de sindicación encima, aun cuando lo liberen y el proceso continúe corriendo, pues de todas maneras va a ser muy desconsiderado que las compañeras tengan que estar lidiando con ese personaje. Octavo, que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio para la empresa. Recuerden que por allá por la primera clase yo les decía cuáles son las obligaciones que tiene el empleado para con el empleador. La primera de ellas es guardar fidelidad. Y fidelidad, en este caso, hace parte de la confidencialidad. Si ocurre que es una empresa en la cual están procesando la vacuna contra el coronavirus, pues los virólogos y los epidemiólogos y los biólogos y los microbiólogos que estén trabajando en la confección de la vacuna deben guardar ese secreto pues, hasta la muerte, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Si alguno de ellos llega y le filtra la información y filtra la fórmula o los reactivos o algo que le permita a la competencia elaborar la vacuna más rápidamente que lo hace esta gente que está aquí, pues imagínense la clase de perjuicio que sería para la empresa. Pues ya no venderían 100 millones de vacunas, sino que venderían la mitad, porque los otros ya les picaron adelante, ¿no? Entonces, obviamente, una circunstancia como esa da para un despido. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador
y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador. Ocurre que, o sea, vámonos al área de facturación, o sea, algo que ustedes posiblemente desempeñen en el futuro. Están en el área de facturación de una empresa grande. Hay 12 técnicos contables trabajando. Ocurre que normalmente ustedes logran registrar 60 facturas, cada uno por día, pero hay uno que no pasa de 20. El empleador, que debe hacer, llamarlo y decirle: oiga, maestro, necesito que usted se ponga las pilas con esta cuestión, porque me está haciendo menos de la mitad de lo que hacen sus compañeros, de modo que tenga la gentileza, corríjalo, por favor. El hombre llega y corrige un poco el asunto y logra hacer 30 facturas, que sería la mitad de lo que están haciendo los otros. ¿Qué hace el empleador? Llega y coloca un cuadro de rendimiento hacia el frente, bien grandote, donde cada uno pueda chequearse, lo puede hacer también de forma digital, y hace un software en el que cada vez que uno de ellos facture algo, pues lo va anotando de inmediato en ese cuadro de rendimiento. Si resulta que ese empleado al cual se le llamó la atención continúa sin corregir en un plazo razonable esta cuestión, pues entonces también se le puede despedir, porque la empresa no tiene por qué mantener allí a alguien que está haciendo la mitad de lo que se espera que haga y está demostrado que puede hacer el doble de lo que hasta el momento viene haciendo. 10. La sistemática inejecución sin razones válidas por parte del trabajador de las obligaciones convencionales o legales. Por lo menos, miren, llega el empleador o el supervisor o el jefe de área y se encuentra a un empleado durmiendo. Observen que dice la sistemática inejecución. De pronto, o sea, ¿qué significa sistemático? Que se extiende en el tiempo, que es algo habitual, ¿no? Que no cumpla con sus labores. Pero ¿qué ocurre si al empleado usted se lo pilla por una sola vez durmiendo? ¿Será que eso da para que lo despida? La respuesta es no. Por una sola vez no se puede, a menos que exista un grave perjuicio para la empresa y que el hombre no tenga ningún tipo de justificación. ¿Qué podría ser una justificación válida para uno dormirse en el trabajo? Mire, es que mi esposa estuvo hospitalizada y yo no dormí porque me la pasé con ella al pie de la camilla en la que estaba en la urgencia y no pude dormir, hombre, qué pena. Eso sería algo justificado, pero habría que presentar la historia clínica de la esposa, perdón, no sé cómo es que se llama esto dentro de la jerga clínica, en lo que se hace constar que fulano de tal estuvo en urgencia en tal momento. De esa forma se justificaría. ¿Cómo no se justifica? Si al hombre se lo encuentran dormido 1, 2, 3 veces consecutivas en el trabajo y lo está haciendo por flojera solamente. Pues en casos como ese sí se justifica el despido. 11. Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento. Observen las sabrosuras de este par de personajes que están viendo aquí. Llegan así sábado a las 8 de la mañana, amanecidos los dos, el uno apoyándose en el otro. ¡Ay, qué sabroso! ¿No? Imagínense ustedes la clase de problema que es tener a dos trabajadores, a uno solo, en esas condiciones al interior de la empresa, ¿no? La clase de perturbación que va a haber en el orden de la empresa con alguien en ese estado. Uy, loco, y mucho peor aún todavía si llega así con la sabrosura propia de este par de personajes que estamos viendo acá. Viejo jefe, vengo para que sea. Suélteme lo que usted quiera, que yo se lo bateo y se la saco al estadio. O sea, con ron corrido, jefe, va a tener que buscar la pelota ya en el estacionamiento. Por favor, hombre, ¿cómo se trabaja con un tipo en esas condiciones? Pues, a menos que sea músico, artista, ¿no? Quién sabe qué, porque ellos utilizan algunos, no son todos, algunos combustibles ahí alternativos, ¿no? Para sentirse mejor, para que la inspiración fluya mejor. Pero no es el caso de auxiliares administrativos, técnicos contables y la gran mayoría de empleos del mundo. 12. La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas que le prescriba el médico del empleador o por las autoridades para evitar enfermedades o accidentes. ¿Qué significa esto de medidas preventivas? Bueno, loco, nosotros quisiéramos que usted tuviera encima todos estos elementos que están aquí. Pero ocurre que este personaje es un sabrosón de tiempo completo, dice que hace mucho calor, que no sufrió nunca un accidente, y a pesar de que su jefe inmediato le está insistiendo: ponte los guantes, ponte los protectores auditivos, ponte las monogafas, ponte el casco de seguridad, overol, botas de seguridad, él dice que no.
Dice que no, porque él así está bien. Bueno, si usted tiene eso por maña, pues entonces yo lo despido, porque a la hora que usted se saque los ojos con algo, o que algo le rompa los tímpanos porque reventó muy cerca de usted y usted no tenga la respectiva protección, a mí los señores de la ARL no me van a decir que no lo pensionen, que lo pensione yo como su empleador, de modo que usted se va. Tan sencillo como eso. La ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada. Bueno, obviamente, pues esta es una razón que creo que ni siquiera tengo que explicar. Si usted no sabe cómo hacer aquello para lo cual lo contrataron, se le da un tiempo prudencial para que aprenda y no lo aprenda y pues muestra una gran torpeza, es ligero, es descuidado, pues obviamente también se le va a poder despedir por estas razones. El reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa. Pues bueno, obviamente, recuerden, bueno, no sé, bueno, no les digo recuerden porque ustedes no tienen por qué saberlo, ¿no? Pero cuando alguien accede a una jubilación o a una pensión de invalidez, pensión por vejez, pues ya deja de ser empleado de la empresa, ¿no? Entonces, legalmente se le despide, pero la persona ya tiene su reconocimiento de pensión hecho y pues no va a sufrir ningún perjuicio por ello. Antes de que se espanten con esa imagen que están viendo ahí, debo decirles, o sea, la transformé a blanco y negro, estaba a color, pero en color era mucho más impresionante. Esta persona sufre de viruela y todo eso, todas esas protuberancias que están viendo ahí en pantalla, a color son de colores blancuzco o amarilloso, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer esto pues un poco menos impresionante. 15. La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador que no tenga carácter de profesional, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante 180 días. Entonces, si algún trabajador pues llega a tener una enfermedad de este tipo que no solo es impresionante por el aspecto del enfermo, sino que es altamente contagiosa, pues a esta persona, ¿qué se le hace? Pues se le incapacita durante 180 días. Si en 180 días no ha sido solucionado el inconveniente o no se vislumbra siquiera pues una mejoría, pues entonces en casos como ese, ojo, previa consulta al Ministerio del Trabajo, se podría pensar en despedir al trabajador. Pero sobre esa parte, o sea, eso dejémoslo en el congelador y sobre esa parte les hablo en detalle cuando pasemos a lo que son las incapacidades, ¿no? Que eso es la semana que viene, ahí sí les explico todo desde el inicio hasta el final, ¿no? Todo lo que cubre lo que son incapacidades, tanto las que son por enfermedad común como las que son por enfermedad profesional o por accidente laboral. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso que está aquí y no exime al empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad. Bueno, mis queridos alumnos, y con esto pues terminamos lo que tiene que ver con la unidad de contrato de trabajo. ¿Alguna? Bueno, listo. Entonces, gracias por asistir, mis apreciados alumnos. Bueno, terminamos utilizando casi las 2 horas completas. Bueno, mis apreciados alumnos, que la pasen bien entonces. Listo, profe. Hablamos. Cuídense mucho. Chao, profe. Estamos hablando, pues. Nos vemos. Chaito.